El Senatus Inmaculado Corazón de María de El Salvador invita a los socios de la Legión de María a la siguiente formación de oficiales con el tema Los Estatutos. Parte 3. Comentado por el hermano Pablo Rivera. Queridos hermanos legionarios, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar haciendo una lectura y un breve análisis. Digo breve no porque el video sea corto, estamos haciendo videos que se tiran una hora casi o alrededor de una hora para ver de avanzar un poco, ¿no? Pero me refiero breve porque vamos haciendo pausas y en esas pausas vamos comentando un poquito, no gran cosa, un poquito sobre lo que vamos leyendo. Bueno, estamos con el tema de los estatutos de la Legión y ya en los videos, en la parte 1 y 2, hemos avanzado hasta el artículo 19. Hoy por hoy vamos a continuar leyendo sobre este tema que está con el tema de las estructuras de la Legión, de las estructuras de gobierno de la Legión de María, y especialmente estamos viendo sus principios generales, hablando sobre los cargos, especialmente. Hemos hablado que la unidad básica es el presidium, que están los consejos y luego que la administración de la Legión de María local, hablábamos que está en las manos de los oficiales de las curias o de los consejos. Y luego hablamos un poquito sobre los cargos: director espiritual, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y cuantos sean necesarios para que un consejo funcione. Y luego estamos hablando de los periodos de los cargos. Decíamos que no puede prolongarse más de 6 años de servicio un legionario en un cargo, en un mismo cargo. Bueno, artículo 19, se los leo. Dice: tras haber completado un segundo periodo en un determinado cargo, un legionario debe esperar un intervalo de 3 años para poder ser reelegido para poder ser elegido para el mismo cargo en el mismo consejo. Este intervalo no es necesario para un cargo distinto en el mismo consejo. Es decir, si yo fuera, por ejemplo, secretario y hago mi primer periodo, hago mi segundo periodo, si quiero volver a ser secretario, tal vez no es el hecho de que uno quiera, sino que lo proponen, lo secundan a uno, y uno tiene la disponibilidad de poder servir en ese cargo que ya tuvo durante 6 años, entonces puede participar en la elección. No hay ningún problema para ser elegido de nuevo como secretario, y podría decirse algo así como un tercer periodo, pero habiendo dejado un intervalo de 3 años. Es decir, que esa sería pues su primera vez en ese cargo. Y pero si ha sido secretario 6 años y el consejo necesita a alguien que apoye en el cargo de vicepresidente o de presidente o de tesorero, pues el secretario que ya cumplió sus 6 años, pues puede pasar a formar parte de los elegibles en otro de los cargos y no hay problema. Entonces, este intervalo dice: en los estatutos
no es necesario para un cargo distinto en el mismo consejo o para cualquier cargo en otro consejo. Es decir, de repente alguien, los legionarios locales han encontrado que tiene las cualidades como para poder desarrollar un cargo y lo proponen, quizás hasta de manera ex oficio, ¿no? Que va y participa en otro consejo, es legionario, tiene la facultad, pero puede participar en otro consejo. En el caso, un hermano que está en una curia y de repente va al commission, ejerció los 6 años, ya no va al commission, pero como pertenece en esa cadena de comunicación, puede alguien proponerlo allá arriba en el otro consejo superior. Bien, todo oficial, artículo 20, todo oficial de consejo debe ser miembro activo de un presidium y estará sujeto a las ordenanzas fijas. De repente a alguien le ha venido a la cabeza de que si recibe el cargo de oficial en un consejo de mucho trabajo, como puede serlo un senatus o un commission, pues depende qué tan grande es ese consejo, hablando en cuestiones numéricas, y el trabajo que eso implica puede ser como muy agotador, ¿no? Porque si uno es oficial de un consejo grande, pues hay que estar haciendo visitas, hay que tener la presenatus, hay que hacer la junta de senatus, o mejor dicho, hay que hacer la junta de consejo, llámese como se llame, y la junta de preconsejo, llámese como se llame, y luego tener aquella actividad que implica visitar, supervisar otras unidades, presidias y consejos. Y entonces de repente a alguien se le puede ocurrir, yo tengo tanto trabajo aquí en este consejo que de repente las 2 horitas semanales que debo desarrollar en el presidio se me hace un poco difícil, y entonces y de paso a veces hay quienes que están por ejemplo, son oficiales son oficiales de presidium, y luego por ser oficial de presidium va a una curia, y en la curia lo eligen para un cargo, y de repente va a otro consejo y también lo eligen para otro cargo, y entonces puede ser que a alguien se le ocurra apartarse del presidium, tal vez temporalmente, mientras está en esos cargos, pero no es así. Una persona, para que tenga un cargo en un consejo, debe pertenecer a un presidium. Si no pertenece a un presidium, entonces no puede, prácticamente es en el presidium donde tiene la mayor expresión de ser miembro de la legión. Y entonces, si no pertenece a un presidium, a cualquiera, entonces no pertenece a la legión, y entonces resulta que el oficial no es un ex oficio, es un ex legionario, es un ex miembro de la legión el que está gobernando dentro de uno de los consejos, y eso no puede ser. Entonces allí es lo que indica el artículo 20, y que nos remite a ver más adelante el artículo 94.
Hoy, para cuestión de hacer una especie de estudio, vamos a irnos al artículo 94, que para ver específicamente a qué se refiere cuando este artículo 20 nos remite a ese artículo. Y específicamente el artículo 94 nos dice, como ese artículo 20 nos dice de que tenemos que cumplir con las ordenanzas fijas. Y entonces el artículo 94 va a detallar las ordenanzas fijas que tenemos también en el manual. En las ordenanzas fijas, dice el artículo 94, se encuentran las obligaciones fundamentales de los socios activos. Estas son, primero, la asistencia puntual y regular a las juntas semanales del Presidium, donde se presentará en voz clara un informe adecuado sobre el trabajo realizado. Segundo, el rezo diario de la catena. Tercero, la ejecución de un trabajo legionario activo y sólido, hecho con espíritu de fe y en unión con María, en forma tal que en las personas por quienes trabaja y en sus propios compañeros, María vea y sirva de nuevo a la persona de nuestro Señor. Cuarto, absoluto respeto por el carácter confidencial de muchos asuntos tratados en la Junta o conocidos en el ejercicio del trabajo legionario. Como podemos ver, no es diferente lo que nos va a decir el manual. Precisamente, esto es como, digamos, en cuestiones civiles, la ley, los estatutos son la ley y el manual viene a ser como el reglamento, porque de repente lo que aquí está de una manera un poco escueta, pero está señalado, el manual se dedica un poco más en explicarlo. Artículo 21. La elevación de rango de un consejo, por ejemplo, de curia a comisión, etc., no afectará a los periodos de cargo de los oficiales. Me llama la atención el tema de la elevación de un rango. Alguien me dice, mire, fundaron una curia. ¿Sí? No hay problema. ¿Qué pasó con la fundación de la curia? No elevaron un presidio. Y no es eso. No es así. No se trata de que hay que elevar un presidio a la condición de curia. No. Son los consejos los que se elevan. Cuando se forma una curia, basta con que hayan 2 o más presidios para que de ellos pues se forme una curia. Pero cuando ya tenemos una curia, esta curia va a supervisar otras y en este caso hay una de las curias ya fundadas que va a tener la condición de comisión. Pero el tema en este artículo 21 está en la situación de los tiempos de los cargos. Y en ese sentido estamos hablando que cuando una persona ha iniciado un periodo de un cargo, es oficial por 3 años, pero durante esos 3 años resulta que toman a bien elevar a la condición de comisión a esa curia, pues los oficiales van a seguir siendo los mismos. Incluso las actas no cambiarán el número, van a seguir siendo. La fundación del comisión continuará teniendo la fecha de fundación de la curia. No hay cambio en las numeraciones de actas. No podemos llevar, por ejemplo, acta número 500, pero como hoy se eligió a comisión, no va a pasar a acta número 1. No, sigue la misma secuencia. Pero en ese sentido,
los cargos terminarán a los 3 años. No porque se eligió, no porque se elevó al rango de comisión a una curia, habrá que hacer reiniciar los mismos cargos, ni tampoco es necesario generar unos cargos nuevos, es decir, vamos a dar por vencidos ya esos y vamos a elegir nuevos oficiales para que dirijan esta curia. No, los mismos oficiales van a continuar, pero sus periodos vencerán en el tiempo que indica la ratificación que les fue dada cuando fueron electos en los cargos para la curia. Artículo 22. Los oficiales de un consejo serán elegidos en una junta ordinaria del consejo por los miembros del consejo. Es decir, los oficiales de cualquier presidio directamente afiliado, los oficiales de cualquier consejo directamente afiliado y los oficiales elegidos de dicho consejo que estén presentes. Todo legionario puede ser elegido para un cargo. Si ese es elegido sin ser miembro de ese consejo, donde hay elecciones y va a participar en las elecciones, será miembro ex oficio. Todas las elecciones de oficiales están sujetas a ratificación por parte del Consejo Superior Inmediato. Pero, entre tanto, las personas elegidas pueden desempeñar las funciones de sus cargos. En este punto, artículo 22, que también está concatenado con el manual, en el capítulo 28, es importante de que los secretarios tomen muy en cuenta algunos aspectos. A veces los secretarios escriben de una forma como si ellos fueran la autoridad o si el consejo es la autoridad para dar por sentado de que esa persona tiene el cargo. Y pueden las cosas variar. En ese sentido, por ejemplo, los secretarios deben tomar muy en cuenta esta circunstancia de la que habla aquí, que dice que van a ser ratificados. Todas las elecciones de oficiales están sujetas a ratificación. Por lo tanto, el acta no debe decir quedó el hermano o la hermana fulana es la nueva secretaria. No, el hermano o la hermana es la nueva presidente. No es la nueva presidente, sino que debe quedar claro en el acta: la hermana María, por ejemplo, fue electa presidente. Fue electa presidente por la mayoría o por la mayoría absoluta, pero no podemos decir que es la nueva presidente, porque eso lo va a establecer el Consejo Inmediato Superior con su ratificación. El consejo es el que va a determinar si efectivamente es o no la titular del cargo al que fue electo. Entonces, por esa razón, este punto es importante que lo pongamos cuando escribimos el acta. Todo lo relacionado a las elecciones debe ser detallado, ¿no? Cada cosa, para garantizarnos que cuando ese documento lo lea el Consejo Superior, tenga claro de que todo se ejecutó en base a las reglas establecidas para las elecciones.
Los oficiales, vuelvo y repito, el artículo 22, los oficiales de un consejo serán elegidos, no establecidos, no están nombrados. Los cargos de los consejos no son nombrados, sino que son elegidos por un lado y ratificados por el Consejo Superior. En una junta ordinaria del Consejo por los miembros del Consejo. Esto también es otro punto que detrás de eso hay un detalle que a veces se puede pasar de largo a la hora de hacer las elecciones. Y es que el vicepresidente debe llevar este control de las elecciones porque a él le compete todos los socios. De él es los nombramientos, las ratificaciones, de él es el pasar lista, de él es todo lo que tenga que ver con el control de activos, auxiliares, adjutores, pretorianos, qué sé yo, puede que hayan ahí, bueno, habrá, ¿no? Y es de desear que hayan, por supuesto, juveniles. Pero en el caso de los juveniles, prácticamente es un control de que lleva una curia. Y lo otro es que también debe atender las renuncias y debe atender las elecciones. En el caso de las elecciones dice, debe garantizarse, bueno, aquí dice que los electores son los miembros del consejo, es decir, los miembros de los presidios que están directamente afiliados al consejo, los miembros de los consejos inferiores que están directamente afiliados a ese consejo, y los oficiales. ¿Por qué detalla los oficiales? Porque puede que allí haya uno o dos, o qué sé yo, hasta los 4 podría suceder, que siendo oficiales de ese consejo no son de manera jerárquica pertenecientes al consejo. Es decir, estoy diciendo de que podría suceder de que un consejo por un tiempo podría tener 4 oficiales ex oficios, y esos, como son ex oficios, no pertenecen directamente al consejo, tal vez no los 4, puede ser 1, 2, 3, quién sabe, hasta los 4, ¿no? Pero estos no son parte del consejo, son oficiales del consejo, pero lo son ex oficio. Entonces, por eso puede encontrarse que no están ligados de manera directa al consejo. Y entonces el vicepresidente debe hacer una revisión ahí. Se da el caso de que algunos consejos mandan el oficial, no va y manda una justificación, pero también agrega un representante, y entonces el representante es una persona que no es oficial y que a la hora de las elecciones no cuenta, no puede participar en esas elecciones. Se ve un poquito, yo he sentido en algún momento quizás un poco feo de tener que decirles, miren hermano, entonces ustedes apártense por allá. Pero deben ellos, para no hacer esa diferencia así física, ustedes allá y los que van a votar aquí, por lo menos el vicepresidente tiene que aclarar este punto en el momento de las elecciones, y además los hermanos que participan, o sea que están ahí, tanto unos como los que no deben participar, deben estar pendientes de que a X persona no debe recibir la papeleta para emitir un sufragio, porque sería ilegal. Sería ilegal. Entonces, el vicepresidente debe garantizarse de que van a votar estas personas que están en esta calidad, los de
los presidios directamente afiliados, los de los consejos directamente afiliados y los oficiales del consejo. Nadie más. No puede hacerlo un visitante, no puede hacerlo alguien que llega a representar a un oficial. Esas personas deben estar aparte de la elección, tal vez no físicamente, pero aparte de la elección. Y entonces sigue diciendo: todo legionario puede ser elegido para un cargo. Hermano, hermana, si usted tiene cualidades para ser, si usted ve que alguien en su presidio tiene las cualidades para poder ser oficial de un consejo, no tenga pena. Pregúntele si le gustaría servirle a nuestra Madre Santísima en el cargo ahí arriba. Y si dice que sí, invítela a la reunión, informe de su presencia, y preséntela como un candidato, ¿no? Y pues ya, cosa del Espíritu Santo, decidir él si se queda o no. Pero es bueno que en las elecciones haya una gama de hermanos legionarios bien dispuestos a servir. Todas las elecciones de oficiales están sujetas a ratificación, ya lo dijimos, y eso significa de que de repente algunos consejos tienen información de A o B persona, y el consejo inferior, donde están sucediendo las elecciones, puede que no, ¿verdad? Y entonces, o puede el consejo superior postergar o negar la ratificación basado a unos criterios que puede estar usando, como por ejemplo que el acta no detalla bien que las cosas se hayan hecho bien. Eso es importante porque de repente las cosas sí se hacen bien en un consejo. Pero si la o el secretario no escribe detalladamente, paso a paso, qué fue lo que sucedió en esa junta, en el proceso de las elecciones, y queda algo por ahí pendiente, como por ejemplo, quién lo nombró, quién presentó al hermano como un candidato, ¿no? ¿Quién le dijo yo propongo? ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo secundó? Y todo lo que tiene que ver con la elección, hasta llegar al punto, bueno, el hermano o la hermana Juanita, con tantos votos, a diferencia del otro hermano que sacó tanto, quedó electo o quedó electa para el cargo para un periodo de 3 años que vencerá tal fecha. Y queda pendiente, oiga bien, esto no se le olvide, hermano secretario, hermana secretaria, escribir después de todo eso, y queda pendiente de la ratificación del Consejo Inmediato Superior. Si el Consejo Superior prolonga la ratificación mientras no dé una resolución, ¿verdad? Esta persona va a seguir en ese cargo, lo va a desempeñar. Si el consejo, por ejemplo, traspapela y se tira los 3 años y nunca se le ratificó, pues la hermana, el hermano electo hicieron su periodo,
bajo la condición de ser el secretario electo, el vicepresidente electo, pero terminó su periodo y decidirá también si participa en la siguiente. Y porque a veces se traspapelan algunas cosas, sobre todo en los consejos de mayor rango. Y lo otro es que también el Consejo Superior puede no ratificar, declarar que hay plaza vacante y habrá que hacer de nuevo una elección. Artículo 23. Las fechas de aceptación de las candidaturas y de las elecciones se comunicarán a los miembros si es posible en la junta anterior a la de las elecciones. Es recomendable que se informe a los nominados de la responsabilidad de los cargos. Esto nos está diciendo, hermanos, de que no podemos, por ejemplo, que si de repente algún consejo puede suceder de que hubo alguna situación difícil, dolorosa, penosa, lo que sea, y el hermano o la hermana de la misma junta pudiera levantarse y decir: yo ya no puedo, o ya no sigo, me voy hasta aquí, y deja el cargo. El vicepresidente o quien quede, porque si es el vicepresidente el que hace eso, este presidente no puede decir inmediatamente: bueno, entonces se va, hagamos elecciones ahorita mismo. No, hay que tomarnos el tiempito de poder analizar la situación un poco más detenida. Aquí por lo menos dice de que habiendo una plaza vacante y hay que hacer elecciones, por lo menos una junta antes hay que informar a los demás legionarios que están afiliados a ese consejo, en sus curias y en sus presidias, pues que habrá elecciones y que se tomen el trabajito de buscar quiénes podrían ser los candidatos más idóneos. Y entonces, y no cometer el error de simplemente enamorar a la persona en el sentido de que: mira, ¿qué vas a hacer? Vas a ser jefe vos. No, aquí nadie es jefe, aquí nadie es patrón ni está encima de nadie, simplemente allá a servir se llega, y ese servicio de repente implica sacrificios, implica apartarse de su vida normal. Ya no es tan sencilla la cosa, ¿no? Porque para empezar, un oficial debe de entrada, si no lo sabe, agarrar el manual y leer y leer y leer, darle tiempo a esto para entender que lo que está haciendo debe hacerlo bien, y saber que hacerlo bien implica es apegarse al manual. Entonces, debe estudiar el manual con más detenimiento para poder dar respuestas cuando le sean cuestionadas algunas cosas. Entonces, hay que informarle a la persona de que su responsabilidad no es sencilla. Sí, no con la intención de desanimarlo, ¿no? Pero sí por lo menos que tenga claro de que ser oficial en alguno de los consejos pues requerirá una actitud de responsabilidad, que habrá que tener por lo menos 2 reuniones extra, ¿verdad? De preconsejo, de consejo. Bueno, ya, tal vez ya esté yendo al consejo, ¿no?
simplemente va a cambiar la posición del asiento en ese sentido, pero tendrá una de preconsejo donde tendrá que preparar, organizar las actividades del consejo al que va a ser, en el que hay una plaza vacante y se le está invitando a participar en las elecciones. Luego, de eso es importante. Luego el artículo 24 de los estatutos va a decirnos que es lícito hacer comentarios con la prudencia apropiada sobre la aptitud de los candidatos. En este punto, hermanos, yo les recomiendo de que de alguna forma, bueno, lo hemos hecho así, ¿no? Pedimos por lo menos de que el candidato que alguien nos va a traer, que va a proponer, pues hay que hacer, por ejemplo, un documentito donde haya una especie de historial de la vida cristiana, legionaria, y por qué no, de repente los consejos superiores necesitan cierto profesionalismo, ¿no? Imagínense un tesorero que sea ya un contador, para que pueda llevar en los casos de los consejos aquellos que ya tienen personería jurídica, pues puedan llevarla y desarrollarla bien, ¿no? Que sepan cómo se llena el libro de tesorería. Eso a veces, cuando resulta que se le da el cargo a alguien, a alguien es electo y ostenta el cargo, resulta de que quiere hacer las cosas muy a su gusto, y entonces es necesario de que se sepa de que hay reglas de cómo se va a llevar, por ejemplo, la tesorería, que no es una cosa de menos por ser cuestión religiosa. Lo mismo sucede con la secretaria, ¿no? Entre mejor se sepa desenvolver en la redacción de documentos, pues es una secretaria que mejor va a servir. No estoy teniendo de menos a nadie con estas palabras, simplemente quiero decirles de que por lo menos los oficiales que sean electos deben tener la actitud de querer aprender, porque si no sabemos, por lo menos ser abiertos a que, ¿y esto cómo se lleva? ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Cuáles van a ser mis responsabilidades? ¿Qué me van a entregar? ¿Cómo debo cuidar esto? O como, por ejemplo, los encargados de la secretaría, los oficiales de la secretaría en los consejos, debe tener comunicación. ¿Y por qué medio lo voy a hacer? Hoy hay medios electrónicos. Ya la comunicación es mucho más fluida, no es como antes que uno escribía una carta y la iba a dejar a la administradora de las telecomunicaciones y esta se encargaba de llevar tal vez hasta por barco la comunicación, que llegaba ya al Concilio in Legionis a los 3 meses, y luego venía una respuesta y teníamos una respuesta de esa carta a los 6 meses, medio año. Y entonces, si nosotros medio descomunicados ahí, o el telégrafo, el telegrama, hoy ya no, ¿verdad? Hoy agarramos el teléfono y de repente, en cuestión de segundos, estamos comunicándonos con nuestros, a veces, corresponsales o con el Consejo Inmediato Superior. Bendito sea Dios que la tecnología nos ha facilitado esta situación y nos ayuda mucho para ser más efectivos en nuestros cargos. Es lícito entonces hacer comentarios con la prudencia apropiada. Entonces, por esa razón es que necesitamos, al menos nosotros hemos pedido de que nos entreguen un currículum vitae, digamos, para tener una idea de quién es esta persona, y que quien lo elige vaya sabiendo, teniendo claro
de que es una persona apta, muy apta, porque maneja los sistemas de computación, porque ha trabajado en áreas, en su trabajo normal, ha estado en áreas donde se le ha facilitado el manejo de la redacción de los documentos, o porque ha sido alguien que ha manejado tesorerías ya sea dentro o fuera de la Legión, o porque se trata de un presidente que tiene una experiencia muy bonita para poder darle el cargo. En fin, pero no debe ser con una actitud tendenciosa, ¿verdad? Si hay 3 candidatos, la oportunidad de que tengamos este documento de ellos, este currículum, debe ser pareja, en las mismas condiciones. Y no se va a hacer una campaña como si fuera alguien, el hermano fulano, acuérdense que él tiene esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Así que ustedes van a votar por él, porque el otro hermano, fíjense que como él hace poco entró a la Legión, ¿verdad? No sabe mucho. No podemos tener esa actitud. También está permitido que los oficiales de un consejo, si están de acuerdo en la idoneidad de un candidato, pues declaren que como equipo de oficiales lo recomienda para ese cargo. Sí, los oficiales del consejo pueden hacer ese comentario que lleva una cuña bastante bonita, digámoslo así, fuerte, porque si el consejo atiende, o sea, si la asamblea atiende ese comentario, pues ellos podrán votar, pero ya de alguna forma me parece un poco injusta darle un pequeño sesgo, pero está facultado aquí por la ley de la Legión de María, para que, si sabiendo de que esta persona va a ser una joyita al servicio de la Legión, pues démosle, lo recomendamos, pero dice el manual, esa recomendación no debe impedir la nominación de otros candidatos ni la elección en su forma íntegra. Es decir, todo el proceso, a menos que no haya otro candidato propuesto, ¿no? Entonces, ahí se va a considerar, ya lo dice el manual, que la elección se podría considerar como innecesaria, y la persona quedaría elegida por unanimidad. Artículo 25. Las elecciones se realizarán por votación secreta. La manera de proceder es como sigue. 1. Para cada cargo se realizarán unas elecciones por separado y en orden descendente. Es decir, hermanos, hermanas, a veces algunos consejos como que inician en una misma fecha y los cargos se van a vencer. O sea, el consejo inicia en X fecha y los cargos fueron establecidos en esa misma fecha, y luego, por ejemplo, las curias, ¿no? Y luego sucede de que justo a los 3 años, pues exactos, todos los 4 van a ser elegidos de nuevo, o se harán elecciones. Entonces no vamos a hacer el paquete, una elección, vamos a elegir presidente, para presidente el hermano fulano, para vicepresidente el hermano sutano, para secretario la hermana fulana, y para tesorera la otra hermana, y entonces vamos a hacer elecciones. No. Aquí es claro el manual que dice que para el cargo cuando tenemos elecciones de este tipo, que van a los 4 o por lo menos más de uno, se va a hacer una elección por cargo. Vamos a elegir presidente. Ya está, por ejemplo, podría suceder que el presidente está dispuesto a participar en una segunda
en un segundo periodo. Pero la primera intención es que la gente decida si lo quiere a él en una elección secreta. Y entonces alguien más trajo un candidato. Pues tiene que haber elecciones. Alguien más trajo un candidato para presidente y vamos a partir de ahí. Primero se va a hacer la elección de presidente. Segundo, la de vicepresidente. Tercero, la de... En el caso que sean los de secretario, en el caso que sean los 4 oficiales los que cumplieron su periodo. Pero si, por ejemplo, es presidente y secretario, pues entonces primero será la elección de presidente y después será la elección de secretario. Les decía, entonces, se va a preguntar a toda la asamblea si hay un candidato más. Si hay, se hace elección para elegir presidente. Por cuestiones gramaticales, discúlpenme aquellas personas que consideran de que por tratarse de una mujer la palabra debería ser presidenta. No, hermanos, no, hermanas. La palabra presidente o vicepresidente llevan como sufijo el término ente. Ente significa quien lleva la presidencia, en el caso del presidente. Quien lleva la vicepresidencia, en el caso de vicepresidente. Esto es gramática. No, si es posible, no utilicemos esos términos equivocados que están mal escritos si nos basamos en las leyes gramaticales. La palabra es la presidente o la vicepresidente. Aquí no estamos afectando lo que está tan de moda hoy, que es el lenguaje inclusivo. No, en esto no hay nada que tenga que ver la inclusión. Esto es así por cuestiones gramaticales. Así que decíamos que al elegir presidente, primero vamos a elegir presidente. Si no hay más candidatos, entonces ya, y el presidente está interesado en poder continuar sirviendo un segundo periodo, pues entonces nos quedamos con el presidente. Y habrá sido electo por unanimidad. Hermano secretario, hermana secretaria, es que hay que escribir que por unanimidad se quedó fulano como presidente electo. Luego nos vamos al siguiente cargo. Si son los 4, entonces el que sigue es el vicepresidente. Si no, pues el que sigue. Primero presidente, luego vicepresidente, luego secretario y por último tesorero. En ese orden es el orden al que se refiere aquí, que debe ser en orden descendente. Luego, cada nombre presentado debe ser formalmente propuesto y secundado por un miembro distinto al propio candidato. Es decir, el candidato no se puede decir, yo me secundo, yo estoy de acuerdo en lo que dice la hermana ahí, que yo me vaya para... No se puede. Al menos él está exento en este tema, como también están exentos aquellos que no son miembros del consejo, que no son no son oficiales del presidium directamente afiliados, no son parte de un consejo inferior directamente afiliado a ese consejo. Si solo se propone un nombre, no es necesario proceder a la votación. Se considerará electo al candidato. Es decir, no se debe considerar que él o ella es ya el oficial establecido. No estamos, sino que se va a considerar que ya está electo él porque por unanimidad. Si 2 o más nombres son propuestos y secundados debidamente, se procederá a la votación. Se entregará una papeleta de voto a cada miembro del consejo.
incluido el director espiritual. A él no lo vayamos a sacar. No porque, aunque él no esté en ningún presidium, aunque él no esté, no es en ningún consejo, sino que está allí, pero fue nombrado por la autoridad eclesiástica competente para ser miembro del equipo de oficiales. El director espiritual forma parte de ese consejo por ese nombramiento que le ha sido otorgado por su autoridad. Y dice también otros directores espirituales que estén presentes. Si un consejo llega completito, 5 oficiales, porque ahí está el director espiritual, ese director espiritual, por haber sido nombrado por la autoridad competente para ser director espiritual de un consejo o de un presidium y está presente en la junta, él también participará en las elecciones. Luego debe prestarse atención a lo anterior, y es lo que les estaba diciendo. El que no pertenece no es oficial de consejo, no es oficial de presidio y no es oficial del consejo donde hay elecciones, no tiene derecho a votar. Solo tienen derecho a votar los miembros del consejo. Escritas las papeletas, es decir, ya una vez terminada, que sucedió que ya la gente estableció quién es su candidato por quien está votando, se van a doblar, se plegarán cuidadosamente y serán recogidas por los escrutadores. Es decir, aquí aparece esta palabra que no estaba mencionada antes, pero que nos indica la práctica de que se habrá de escoger un par de escrutadores, un par de hermanos que nos ayuden a hacer el escrutinio. 2 hermanos que van a desplegar las papeletas, van a cantarle ahí a otro que tenemos. Normalmente ponemos una persona con una pizarra donde lleva controlado marca por marca cuántos votos va llevando cada candidato, y entonces van a tomar la papeleta y la van a levantar, si es posible, va, que los demás vean. Este fue voto para fulano y este para tal hermano o tal hermana. Que quede claro lo mejor posible cómo se emitieron esos votos, para quién se emitieron los votos. El nombre de votante no debe aparecer en la papeleta. Esta expresión de repente la han utilizado mal, o de repente se han utilizado métodos en los que se ha omitido el nombre del candidato. Aquí dice el nombre del votante, no dice el nombre del candidato. A veces algunos consejos, por cuestiones de alfabetismo o analfabetismo, en algunos consejos optan por usar números en lugar de nombres. Y pues puede que no haya problema al respecto, ¿verdad? Pero normalmente debe usarse el nombre del candidato. Juan hay que escribir. Pedro hay que escribir. María hay que escribir. Pero como a veces, como por razones de analfabetismo, les decía yo, los consejos optan por decirle Juan va a ser el número 1, Pedro el número 2, María el número 3. Entonces ustedes van a votar escribiendo un numerito. Y entonces resulta de que se omiten los nombres. Alguien dice, mire, ahí dice eso. El nombre del votante no debe aparecer, pero es que el nombre del votante es quien emite el voto. Pero el nombre de quien yo quiero elegir
no hay problema. Entonces, usando el método de usar números para identificar al candidato, sentencian lo siguiente: el que escriba un nombre, ese voto no vale. Y es un error. Porque si yo, por ejemplo, pudiendo escribir el nombre del candidato, José, y el consejo estableció que para ese hermano, José, se le va a usar el número 2, entonces vengo yo y digo, no, para mí él no es un número, ¿no? Para mí él tiene un nombre de pila que le fue dado ahí en el bautismo, yo le voy a poner José. Y entonces los escrutadores, con esas reglas, vienen y ven que dice José. Y dicen, este no vale. ¿Por qué? Pues porque puso el nombre. Pero está clara la intención por quien quiere votar el elector. Quedó claro que quiere votar por José y no por otro. Entonces, no tiene por qué eliminarse ese voto. Es más, lo que se debería eliminar es el uso de números y poner los nombres. Ahora, si definitivamente el consejo tiene problemas para hacer elecciones así, pues está bien, use números, pero no porque alguien escriba un nombre no se deba tomar en cuenta ese voto. 2. Si el recuento muestra que un candidato ha obtenido la mayoría absoluta, ver el canon 119, dice, de votos, es decir, un número mayor al de la suma de todos los demás candidatos será declarado electo. Vaya, por ejemplo, a veces tenemos elecciones con 3 candidatos. Seguimos con ese ejemplo. Y resulta que uno se sacó 35 votos, el otro sacó 40. Eso hace 75, pero la persona que sacó menos votos, entonces sacó 25. Entonces resulta de que si sumamos 30 y 25 hacen 55. Y el otro tiene 45, ¿no? Perdón, tal vez me equivoque, veamos. Uno tiene 25, el otro tuvo 30 y el otro tuvo 45. Entonces, 30 y 25 hacen 55, el otro tiene 45. El que tenga mayor no supera la suma de el que sacó menos, de los otros dos que sacaron menos. Entonces tiene que, por ejemplo, para que se elija en una tripleta así de candidatos, aquellos deben tener, por ejemplo, 25-25, para que sumados den 50. Ni aún así, porque el otro tiene 50. Bueno, dice, para ser más específico, un número mayor al de la suma de los dos candidatos anteriores. Es decir, que todavía tiene que ser por lo menos con un voto más, que saque 51, porque la suma de aquellos tiene que ser menor que esa. Si dijera por lo menos un número mayor o igual, entonces al 50-50 con dos allá que tienen menos, sería así. Pero en este caso está demandando que vaya el 50% de los votantes más uno. Entonces, si dice, si sacó, es decir, un número mayor al de la suma de todos los demás candidatos juntos, será declarado electo. Tiene que sacar el 51%, por lo menos. Y 3. Sin embargo, si nadie obtuvo la mayoría absoluta, se leerá en voz alta los resultados de la votación
y se realizará de nuevo la votación con los mismos candidatos. Hay quienes piensan de que si en la primera elección resulta que alguien sacó muy pocos votos, hay que sacarlo. Y no, hay que volver a hacer la elección con los mismos candidatos. Si eran 3, serán 3. Si eran 4, seguirán siendo 4. Y se realizará de nuevo la votación con los mismos candidatos, dice. Si en esta segunda votación ningún candidato obtiene también de nuevo la mayoría absoluta entre los candidatos restantes, se eliminará el candidato que tenga menos votos. Si de 3, siempre debe haber uno que tiene menos. Ese que sacó menos, pues se aparta de la elección y se vuelve a hacer la ronda de elecciones. O sea, se vuelve a hacer una nueva elección, pero solamente retiramos, le agradecemos su disponibilidad, su interés de servirle a nuestra Madre Santísima, aquel que tenga menos votos, y nos quedamos con uno menos. Si eran 3, serán 2. Si en esta tercera votación tampoco sale una mayoría absoluta, pero estamos hablando de que habían 4 o 5 candidatos en ese proceso de elecciones, siempre se va a ir sacando el que tenga menos hasta que lleguemos a obtener que queden 2 y que uno de ellos tenga mayoría absoluta. Declara mayoría absoluta el 50% más 1. Se procederá mediante sucesivas eliminaciones y votaciones hasta que un candidato la obtenga la mayoría absoluta necesaria de votos para quedar electo. Artículo 26. Las elecciones deben hacerse según las estrictas normas señaladas, respetando el carácter secreto de la papeleta del voto individual. Y aquí la función superintendente del Consejo Inmediato Superior, que debe revisar las actas, que debe, si es posible, supervisar esas elecciones para garantizarse que, sí, o sea, supervisarlas sin inmiscuirse en eso, ¿no? Si fuera posible, ¿verdad? Si es necesario, si ve que hay como un poco de muchas dudas, hay muchas dudas en cuanto a ese proceso. Las elecciones deben hacerse según las estrictas normas señaladas, respetando el carácter secreto de manera especial de la papeleta de voto individual. Es decir, este es un punto importantísimo del cual podría depender la no ratificación. Artículo 27. Es necesario que un informe completo de las elecciones, incluyendo los nombres de quienes proponen, de quienes secundan, el número de votos que recibió cada candidato, cuando exista más de un candidato, se incluya en las actas de la reunión. Las elecciones están sujetas a ratificación. Vuelve a tocar el mismo tema. Van a quedar sujetas a que sea ratificado por parte del Consejo Inmediato Superior. Artículo 28. Los representantes de un presidio de un consejo en el Consejo Superior Inmediato serán sus propios oficiales. Artículo 28. Los representantes de un presidium o de un consejo en el Consejo Superior Inmediato serán sus propios oficiales. No se necesita de que envíen personas aparte. No. Ellos llevan la responsabilidad de representar a esa unidad legionaria en el Consejo Inmediato Superior. No es necesario un representante extra. Y si mandan un representante extra, deberán entender que no tiene derecho a voz ni voto. Bien, hermanos, ya nos pasamos un tiempito hablando, quedamos hasta el artículo 29.
A continuación, pues vamos a terminar con este video. Dios les bendiga, gracias por su atención. Acuérdense suscribirse a este canal y aprendamos sobre el manual y los estatutos. Bendiciones a Jesús por María.